16.700 millones de dólares. México triplicó su gasto militar en 5 años y se convirtió en el tercer país del mundo con mayor aumento presupuestal en defensa durante 2024, solo detrás de Israel en guerra con Hamas y Rumania en la frontera con Ucrania. Un incremento del 39% en un solo año que alertó a analistas globales y redefinió el equilibrio de poder en América Latina. Mientras el mundo observaba los conflictos en Medio Oriente y Europa del Este, México ejecutaba silenciosamente la transformación militar más ambiciosa de su historia moderna: 143 aeronaves nuevas para la Fuerza Aérea, un plan estratégico hasta 2040 para convertir al ejército en una fuerza polivalente, moderna e interoperativa, la Guardia Nacional militarizada absorbiendo funciones de seguridad pública y proyectos de infraestructura estratégica como el Tren Maya bajo control militar. Pero la pregunta que nadie responde es: ¿por qué un país sin amenazas externas convencionales necesita triplicar su presupuesto de defensa en 5 años? ¿Por qué México gasta más en sus fuerzas armadas que naciones europeas con conflictos activos en sus fronteras? La respuesta oficial habla de combate al narcotráfico, pero los datos revelan algo más profundo: una estrategia de largo plazo que transforma al ejército mexicano de una fuerza principalmente defensiva en una institución polivalente capaz de asumir roles que van desde seguridad pública hasta construcción de infraestructura nacional. Y esa transformación cambia todo el equilibrio de poder en América del Norte, el salto que alertó al mundo. En 2023, el presupuesto militar de México era de 12.000 millones de dólares. Un año después, alcanzó 16.700 millones. No fue un aumento gradual, fue un salto estratégico del 39% que colocó a México en el podio mundial de incremento en gasto de defensa. Para ponerlo en perspectiva, solo 2 países superaron ese crecimiento. Israel, inmerso en un conflicto armado con Hamas desde octubre de 2023, aumentó su presupuesto 65% hasta alcanzar 46.500 millones de dólares. Rumania, país fronterizo con Ucrania en plena guerra con Rusia y miembro activo de la OTAN, elevó su gasto militar 43% hasta 8.700 millones. México no enfrenta una invasión extranjera, no participa en guerras internacionales, no tiene disputas territoriales activas con potencias mundiales, y sin embargo, su aumento militar fue proporcionalmente comparable al de naciones en zonas de conflicto directo. El Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, CEPRI, documentó que el gasto militar en Centroamérica y el Caribe se duplicó entre 2015 y 2024, con un aumento del 111%, pero ese crecimiento regional se debió casi en su totalidad al gasto de México, que influyó de manera decisiva en el comportamiento de toda la zona. No era solo dinero, era un mensaje estratégico. México ya no sería un actor secundario en el tablero militar continental. La guerra que nunca termina. El 11 de diciembre de 2006, el presidente Felipe Calderón declaró oficialmente la guerra contra el narcotráfico. Empezó en Michoacán, donde en 2006 se habían contabilizado cerca de 500 asesinatos entre miembros de los cárteles. Para enfrentarlos, el gobierno mexicano privilegió el uso de las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina y Policía Federal. 19 años después, la guerra continúa y el presupuesto militar refleja esa realidad brutal. Según CIPRI, el aumento en México se debe principalmente a 3 factores institucionales: financiamiento masivo a la Guardia Nacional, creada en 2019 por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuyo presupuesto ha crecido exponencialmente cada año; incremento sostenido en recursos para la Secretaría de Marina, SEMAR, que ha asumido roles operativos cada vez más complejos en operaciones antinarcóticos y seguridad costera; proyectos estratégicos de infraestructura nacional asignados directamente al ejército, como el Tren Maya, aeropuertos militares y obras de construcción civil. Pero detrás de esos números hay una realidad operativa mucho más compleja y sombría. De acuerdo con datos de la entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal, entre 2006 y marzo de 2010 se detuvo a 121.199 personas vinculadas con grupos del crimen organizado. Los grupos más afectados por las operaciones militares fueron los cárteles del Golfo y los Zetas. Las aprehensiones
menciones más notables de la guerra contra el narcotráfico incluyen a Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, José de Jesús Méndez Vargas, el Chango, Servando Gómez Martínez, la Tuta, Rubén Oseguera González, el Menchito, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, José Antonio Yepes Ortiz, el Marro, y Ovidio Guzmán López, el Ratón. Pero cada captura de alto perfil generaba nuevos liderazgos, más violencia territorial y mayor fragmentación de los cárteles en células más pequeñas y letales. La guerra contra el narcotráfico no había terminado, se había transformado en una lucha permanente, difusa y cada vez más costosa que justificaba el aumento sostenido del gasto militar año tras año. El plan secreto hasta 2040. El 14 de agosto de 2023, el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval González, firmó el Plan de Desarrollo de la Fuerza del Ejército Mexicano. El documento, poco difundido públicamente, fijaba las metas estratégicas de esta Fuerza Armada hasta el año 2040, con el objetivo declarado de convertirla en una corporación eficiente, moderna y tecnológicamente avanzada. El general Celestino Ávila Astudillo, comandante del Ejército Mexicano, afirmó durante la ceremonia de firma: esta comandancia continúa cimentando y fortaleciendo sus bases con la clara visión de contar con una fuerza armada eficiente, polivalente, interoperativa, moderna y sustentable, permitiéndonos hacer frente de manera efectiva a los antagonismos y desafíos que atenten contra la defensa nacional, la seguridad interior y el desarrollo de México. No era retórica institucional, era una declaración estratégica con implicaciones geopolíticas profundas. En los 2 años previos, el ejército había adiestrado a 12.386 elementos en ejercicios conjuntos de seguridad pública, seguridad interior y defensa nacional. Además, habían desarrollado proyectos tecnológicos estratégicos como el diseño y pruebas de un nuevo casco balístico para las tropas, un vehículo blindado de fabricación nacional y municiones perforantes de alta penetración. Era la primera vez en la historia moderna que México establecía públicamente una visión de largo plazo para su transformación militar con horizonte de casi 2 décadas. No se trataba solo de combatir el narcotráfico ni de mantener el orden público. Se trataba de construir una fuerza armada capaz de proyectar poder, defender la soberanía nacional ante amenazas convencionales y no convencionales, y participar en operaciones complejas de nivel estratégico hasta mediados del siglo XXI. Un plan que pocos analistas internacionales habían detectado. La modernización que nadie vio venir. Mientras el ejército desarrollaba su plan estratégico hasta 2040, la Fuerza Aérea Mexicana ejecutaba silenciosamente su propia transformación tecnológica. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la FAM adquirió 143 aeronaves de última generación. Entre las más destacadas, Airbus Military C-295N para transporte táctico, Alenia C-27 Sarawe Spartan para operaciones especiales, Boeing 737-800 para traslado presidencial y de altos mandos, helicópteros de asalto Airbus Cougar, Sikorsky UH-60M Black Hawk de combate y Bell 407 HIACE para reconocimiento. También se adquirieron drones de vigilancia israelíes, Hermes y sistemas no tripulados Hydra Technologies. Los viejos aviones de entrenamiento Pilatus PC-7, obsoletos desde los años 90, fueron reemplazados por modernos aviones tácticos T-6C Plus Texan II, diseñados específicamente para intercepción de vuelos ilegales vinculados al narcotráfico. Pero la modernización no se limitó a comprar equipo, incluyó la construcción de nuevas instalaciones militares, la adquisición de simuladores de vuelo de última generación y mejoras sustanciales en el entrenamiento técnico del personal aeronáutico. No era solo comprar aeronaves, era transformar completamente la doctrina operativa de la Fuerza Aérea Mexicana para el siglo XXI. Y todo esto ocurría mientras el presupuesto militar crecía exponencialmente año tras año, sin que la opinión pública internacional prestara atención. El presupuesto que no deja de crecer. En 2025, el presupuesto asignado para cubrir gastos administrativos de las Secretarías de Defensa Nacional y Marina sumó 236.679 millones de pesos, representando el 9.7% del gasto administrativo total del gobierno federal mexicano, una cifra que, por sí sola, superaba el presupuesto de defensa de varios países latinoamericanos juntos. Para 2026, el presupuesto de la Secretaría de Defensa contemplaba un nuevo aumento del 7.1%
8.88% respecto a 2025, alcanzando la cifra histórica de 170.000 millones de pesos. Marina se mantuvo prácticamente estable, pasando de 65.888 millones en 2025 a 65.926 millones en 2026. Pero Defensa continuaba su escalada presupuestaria sin freno aparente. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, explicó que el aumento se debía principalmente al traslado administrativo y operativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero analistas militares señalaban que esa explicación no justificaba por completo la magnitud del incremento sostenido desde 2019, que acumulaba aumentos superiores al 200% en términos reales. Había algo más. Una estrategia de largo plazo que transformaba al ejército mexicano de una fuerza principalmente defensiva y reactiva en una institución polivalente capaz de asumir múltiples roles simultáneos: seguridad pública militarizada, construcción de infraestructura estratégica, control migratorio, combate al crimen organizado transnacional y defensa nacional contra amenazas convencionales. Era una militarización silenciosa pero profunda de funciones que tradicionalmente correspondían a instituciones civiles. Los proyectos que cambiaron todo, pero el aumento del gasto militar mexicano no se limitaba a comprar armas ni entrenar soldados. Incluía proyectos de infraestructura estratégica que redefinían el rol de las Fuerzas Armadas en la sociedad mexicana. El Tren Maya, el megaproyecto más emblemático del gobierno de López Obrador, fue construido y operado directamente por el ejército mexicano, una obra de 1.500 kilómetros que conecta 5 estados del sureste mexicano y que representa la mayor inversión en infraestructura ferroviaria de la historia del país. Pero el Tren Maya no era solo una obra civil, era un proyecto estratégico que permitía al ejército controlar territorios históricamente dominados por el crimen organizado, proyectar presencia militar permanente en zonas remotas de Chiapas y Quintana Roo, y establecer bases logísticas para operaciones de largo plazo. Además, el ejército asumió la construcción y administración del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, Estado de México, una instalación que combinaba funciones civiles y militares y que establecía un precedente: las Fuerzas Armadas podían gestionar infraestructura estratégica de manera permanente. Era un cambio conceptual profundo. El ejército ya no era solo una fuerza de defensa, era una institución constructora, administradora y operadora de proyectos estratégicos nacionales. El cambio que redefine América Latina. El verdadero motivo del aumento militar mexicano no es un solo factor, es la convergencia de múltiples realidades estratégicas que se retroalimentan. Primera realidad: la guerra contra el narcotráfico se convirtió en un conflicto permanente, difuso y cada vez más costoso, que requiere presencia militar sostenida en todo el territorio nacional. Segunda realidad: la creación de la Guardia Nacional militarizó formalmente la seguridad pública mexicana, transfiriendo responsabilidades históricamente civiles a las Fuerzas Armadas de manera irreversible. Tercera realidad: el ejército asumió proyectos masivos de infraestructura estratégica como el Tren Maya y aeropuertos, ampliando su rol institucional mucho más allá de la seguridad y la defensa. Cuarta realidad: el plan de desarrollo hasta 2040 establece una visión de transformación a largo plazo que convierte al ejército mexicano en una fuerza moderna, tecnológica, polivalente e interoperativa, capaz de enfrentar amenazas del siglo XXI. Quinta realidad: la modernización acelerada de la Fuerza Aérea con 143 aeronaves nuevas, drones avanzados y aviones tácticos refleja una doctrina operativa más agresiva y tecnológicamente sofisticada. Todo esto ocurre mientras México se posiciona como el tercer país del mundo con mayor crecimiento en gasto militar durante 2024, superando a naciones europeas en guerra, potencias asiáticas y todos los países latinoamericanos combinados. Es un cambio que redefine el equilibrio de poder en América Latina y que obliga a Estados Unidos, China y Rusia a recalcular sus estrategias de influencia en la región. ¿Crees que México se está preparando para un escenario de conflicto que aún no vemos? ¿O simplemente está asegurando su posición como potencia militar regional frente a amenazas internas y externas? Escribe Poder en los comentarios si quieres ver la segunda parte sobre las verdaderas amenazas estratégicas que enfrenta México hasta 2040 y cómo el Pentágono está respondiendo en silencio.